Milari, querida. Usted bienvenido y ustedes bien? también en casa, bienvenidos a Doctor Cierto. Es viernes, estamos con todos los ánimos arriba. 2 de junio empezó un nuevo mes y también nosotros tenemos un muy buen tema para arrancar este mes y que todos estén pendientes en casa, sobre todo las mujercitas, Doc. Correcto, Milari. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden, 11:30 empezamos nuestra revista de salud para ustedes. Y hoy día, Milari, como buen viernes, vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la endometriosis. Y para esto, además del Doc Carlos, vamos a tener a un especialista, Sí, ¿no? nos va a estar acompañando un médico ginecólogo, experto en este tipo de temas para que nos dé todos sus conocimientos. Y por favor, en casa, aprovechen que el doctor va a estar aquí y nos va a ayudar con todas sus preguntas, sus dudas. Así que por favor, llámenos, escríbanos, participen con nosotros también. Porque recuerda que estamos en vivo, son las 11:34, Doctor 7 es de 11:30 a 12:30, así que todavía tiene una hora para que usted coja su celular o también nos puede ver a través de la página de www.ecuadortv.es. Si es que dice, ay no, pues que no estoy en mi casa, no tengo prendida la tele, no he puesto Canal 7, no hay excusa, señores, puede vernos desde el celular. Y si tiene inquietudes, como dijo el Doc Carlos, es momento de escribirnos ya, porque no hay pregunta mala, sino la que no se hace. Y en eso estamos justamente preparados para todos ustedes, para todas sus dudas, sus inquietudes y sobre todo para que usted sea el que maneje su salud. Nosotros vamos a aportarles nada más y vamos a darles nuestros consejos del día. Así que, eventualmente, para empezar, Milari, ¿qué tenemos para hoy entonces? Empezamos entonces con la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Doc, estaba leyendo porque yo me preparo. Sí, o sea, yo por eso a mí me encanta que usted se prepare porque obviamente es tengo que leer. Tu vida. Deme. Por supuesto. Entonces estaba leyendo que la endometriosis, usted me corrige, me dice, no, ¿sabes qué? Por ahí no va. Estaba leyendo que esto de la endometriosis afecta a las mujeres jóvenes. Correcto. Y que en ciertos casos, que no hay tratamiento, que no hay cura. No hay una cura. No hay una cura, tratamiento obviamente sí hay, no hay cura, pero que sí puede en la mayoría de los casos dejar a las mujeres que pasen por esta afectación de la endometriosis infértiles. Correcto. Entonces, justamente... Es un tema bastante interesante y complicado. Por eso, poniéndolo en un contexto y viendo que eventualmente en los últimos tiempos este tipo de problemas ha ido incrementando, así como la parte de la infertilidad, generalmente asociada a las damas, es un tema que nosotros le invitamos, porque si usted está en casa, a la ama de casa, la señorita de su trabajo, los que se estén peleando por ahí, que ya me dijeron que también lo ven ahí en corto, cuidándose de los jefes, les invitamos, porque si hay alteraciones a nivel menstrual, tienes dolores menstruales, tienes problemas con tu menstruación y con los cambios que pueden presentarse. Eso es parte de los síntomas, ¿no? Es parte de la sintomatología, pero por favor, podrías estar padeciendo endometriosis. Si es que tienes dificultades para concebir, no estás cuidándote de ninguna manera y tienes problemas para tener tus bebés, probablemente podrías, este show del día de hoy, este programa del día de hoy, Oiga, te Doc, podría interesar de manera muy particular. Oiga, Doc, ¿de qué edad a qué edad afecta la endometriosis? Porque leí que es, o sea, en mujeres jóvenes, pero ¿de qué edad a qué edad? Normalmente esto empieza siempre cuando ya hay los cambios, generalmente a nivel de la pubertad, cuando ya la mujer empieza su menstruación. Por eso es muy importante, más o menos 12, 14 años ya puede empezar y puede haber unos cambios muy importantes. Por eso vamos a tener a nuestro especialista para que él nos aclare todas estas dudas y detalles. Nosotros lo que vamos a hacer es dar un poco de cancha para el tema, para que ustedes, por favor, sigan escribiéndonos, sigan llamándonos, por favor. Estamos pendientes de cualquier duda, cualquier pregunta. Así es, llamadas en vivo. Recuerda que también hacemos llamadas en vivo, ¿no? El Doc aquí, y en este caso el Doc, invitado especialista ginecólogo, también podrá responder todas sus, aprovechen sus inquietudes. Oiga, Doc, me llama bastante la atención, ¿sabe por qué? Porque yo, en mis cólicos menstruales, a veces hasta me sé desmayar. Correcto. Entonces, cuando tú tienes este tipo de molestias que se llaman las dismenorreas, dis de distinto, de molestia, de incomodidad, rea de sangre específicamente, entonces la dismenorrea, que son aquellos síntomas que acompañan generalmente a las menstruaciones. Hay damitas que no tienen ningún tipo de sintomatología, viene su menstruación, no hay ningún problema, simplemente ellas se cuidan en aquellos días, pero hay damas que en realidad llega a ser un problema mes a mes. ¿Por qué? Sí, porque los dolores pueden ser tan intensos que pacientes pueden llegar inclusive a ir a emergencias por este tipo de dolor e inclusive utilizar o necesitar administración de medicamentos
medicamentos intravenosos para el dolor y para la inflamación. Doc, entonces, así que eso también puede ser parte de este tipo de cuadros como vamos a ver. Imagino que nuestro doc ginecólogo invitado nos va a aclarar más adelante estas dudas, ¿no? Pero por supuesto. Pero uno entonces de los síntomas o signos de la endometriosis es el dolor. Sí, si yo no pero tengo dolor, vamos no para pasa eso justamente, mi Lari, vamos un poquito a explicar y poner en el contexto para que ustedes en casa nos sigan en minuto a minuto y vamos entendiendo esta parte que muchas veces, muchos de los pacientes generalmente omiten por desconocimiento. Entonces, como estamos aquí para enseñar un poco la parte de salud para ustedes en casa, vamos a irnos un poco a la pantalla. Tenemos un gráfico, gracias a la producción, porque es un gráfico muy bien hecho, así que les agradecemos yo lo dibujé, mucho. Y eventualmente, sí, entonces felicitaciones, Lari, básicamente cuando hablamos de la parte pélvica, o sea, esta parte es la parte que está entre el ombligo y la parte más baja de la parte pélvica de las damas, y específicamente lo que estamos graficando aquí son algunos contextos anatómicos. Tenemos esta que es una manera de una perita, ¿sí? Que es el útero. Tenemos unos tubitos que están en estas zonas. Tómeme la lección. ¿Qué son aquí, Milari? Las trompas de falopio. Las trompas de falopio, muy bien. ¿Y qué estamos teniendo acá, Milari? El ovario. El ovario, muy bien. Entonces recordemos que tenemos un ovario del lado derecho y un ovario del lado izquierdo. Recordemos que generalmente, mensualmente, mes a mes, los ovarios van a dar cabida a que salga uno de los folículos, uno de los que probablemente al tener este recorrido y cuando lleguen a la matriz o al útero, junto con el espermatozoide que ingresará por la parte del tracto vaginal, cuando estos dos se juntan específicamente, van a dar la fecundación. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque el tejido que vemos aquí resaltado, y espero que sí se vea en casa, un poco más rojo, específicamente es una de las partes del aparato reproductor femenino, que es el endometrio. Entonces, el útero como tal tiene una capa externa que está en comunicación con el resto de órganos, tiene una capa media que es la parte muscular, por eso muchas damas inclusive sienten como unas contracciones cuando tienen la menstruación por la irritación de la parte muscular, y tienen una capa interna que se llama endometrio, endo de adentro, ¿sí? Y esta parte entonces quiere decir que es la capa que mes a mes va a ser reemplazada cada vez que haya la menstruación. Entonces, eventualmente lo que nosotros conocemos. Eso sale junto con el óvulo no fecundado. Entonces, exactamente, si es que no hay fecundación, esto pues será eliminado para no tener un nuevo evento, un nuevo proceso de producción de esta parte del endometrio. Entonces, todo lo que en medicina sea itis, isis o osis, ¿no es cierto?, va a hablar de inflamación. Por ejemplo, cuando hablamos en casa de sinusitis, laringitis, en este caso, de la laringe, en exactamente, este caso, del órgano que esté endometrio inflamado, neumonitis, en esta parte, por ejemplo, la endometriosis, y nos vamos a aclarar mucho más en el transcurso del programa. Entonces, en primer rasgo, ¿qué es lo que pasa con la endometriosis? La endometriosis quiere decir que este tejido que eventualmente debería estar únicamente en esta zona, en la parte interna de la cavidad uterina, empieza a aparecer en otros sitios. Generalmente a nivel de la cavidad abdominal, generalmente puede estar sobre la parte de los ovarios, y como está puesto en esta parte de aquí, por ejemplo, en esta parte de las trompas de falopio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Que en todos los lugares, si esto se inflama mes a mes con las damas y en algunas produce dolor, molestia, incomodidad, inclusive fiebre en muchas de las damas, imagínate que esto esté en otros sitios de la cavidad abdominal, puede producir dolores abdominales frecuentes, molestias e incomodidades en los pacientes, y generalmente, como está aquí bien especificado, así que redoblo mi felicitación a la parte de la producción. Porque si es que se inflama esta parte y mira tú que se llega a achicar la zona donde está la endometriosis,
el espermatozoide no se va a unir con el óvulo. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? No va a haber fecundidad, así estuviese en los días de hacer la fecundidad. Doc, pero estoy seguro que todas las mujeres en casa, las amitas de casa que nos están viendo en este momento dicen, pero a ver, doctor, ¿cómo es que llegó mi capa de endometrio afuera del útero? Exactamente, Milari, muy bien. Ya nos va a corregir o nos va a corroborar nuestro médico especialista, que es excelente en todo lo que hace en su papel de ginecología, pero eventualmente hay una de las teorías específicamente que pueden sugerir que no solamente la menstruación de las pacientes es eliminada hacia la parte vaginal y hacia la parte externa, sino que un remanente o una porción de este tejido en la menstruación recorre la trompa de falopio y sale a la cavidad abdominal y podría ser una de las causales. Ya vamos a hablar de esto. Eso es más o menos un mito, podría decirse. No mito, tanto, ¿verdad? más bien esto va como una teoría. Sí, se llama la teoría de la menstruación retrógrada y por eso digo, tal vez nos dé el doctor, porque nos diga, no, eso no es. Están equivocados, eso, pero por hablando? lo menos es lo que desde el punto de clínico de medicina interna podemos manejar. Ok, Doc, buenísimo. Nos quedamos entonces hasta esta parte. Nos vamos a una pausa. Antes de eso tenemos la Meditrivia, como siempre, como todos los días, para que ustedes interactúen con nosotros y sentirlos más cerquita desde casa. A ver, Edu, la pregunta del día de hoy dice... La papera se transmite por A, la saliva, B, el aire, C, ninguna es correcta. Y es que ¿quién no ha sufrido de papera? Sobre todo cuando éramos chiquitos. Yo no he sufrido de paperas, creo, no me ha dicho mamá, pero creo que no. Pero por eso me interesa mucho que también en casa. ¿Cuál es la causa de las paperas? Eso sí nos puede decir ahorita, ¿no? No, pues es que va en el contexto justo, claro, así que vamos por partes. ¿Cuál es la causa y eventualmente, entonces por eso, ustedes en casa, por favor, participen. Si usted sabe, si usted tiene la duda, ¿qué es lo que por debe favor, hacer? Ayúdenos a resolver esto. Las paperas se transmiten por el aire, se transmite por la saliva, ninguna de ellas. ¿Cómo es la transmisión? Así que esperamos sus mensajes. Síganos escribiendo, por favor, al 096 870-4424, 096-870-4424 para recibir todos sus mensajes y sus llamadas en vivo. O también nos puede escribir en Instagram doctor7.esc. Así que ya saben, 11:45 estamos en vivo, nos vamos hasta las 12:30. No se despegue de la pantalla de Ecuador TV, que regresamos con más con nuestro especialista y con el Doc Carlos. Gracias, aquí les esperamos, no se muevan de ahí. Te quiero, tú siempre estás en mis sueños, y el mundo se hace pequeño para encontrarnos tú y yo. 11:48 y estamos ya con nuestro invitado especialista, el doctor Hugo Sánchez. Doc, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, en este espacio. Vamos a conversar junto al Doc Carlos sobre la endometriosis y qué mejor que un experto que conoce todo lo relacionado con esto para continuar con el tema. Muy bien, Milari, como hay muchas preguntas y justamente tengo el honor de presentar al doctor Hugo Sánchez San Miguel, médico ginecólogo de amplia experiencia en este tema, inclusive es uno de los más expertos que maneja la parte de endometriosis. Él nos había indicado justamente que es un tema bastante confuso a veces de explicar, pero lo más importante es que usted en casa tenga las mejores referencias, sobre todo en este punto. Así que extenso, bienvenido, doctor Huguito. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con Gracias, ustedes. mi Huguito querido. Entonces, empecemos ¿no? justamente por el principio, como se dice. Entonces, vamos a tener de la cantidad de pacientes que tú ves en la consulta externa. La Lari preguntaba más o menos desde qué edad se presenta la tendencia a tener estos pacientes, mi Huguito. Ok, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica y es hormonodependiente. Por lo tanto, desde que empiezan las mujeres con sus ciclos menstruales ya puede empezar a aparecer síntomas y hasta que llega la menopausia. Así que es un periodo largo que conocemos como edad reproductiva. O sea, en este punto diríamos que habría damas, habría mujeres que desde su primera menstruación podrían tener este tipo de molestias, Huguito. Realmente sí, generalmente las primeras reglas son un poquito dolorosas, pero tener endometriosis desde tan temprano no es lo común. Generalmente a partir de los 20 años, 25 es cuando está el pico máximo del diagnóstico. Perfecto. En este contexto, cuando una paciente que está en casa, que generalmente tiene estos dolores, estas molestias, estas alteraciones de sus menstruaciones, ¿cuáles son los puntos de alarma, estas banderas rojas que podrían llamar la atención para que ella diga, ups,
como que tengo que ir lo más pronto posible donde mi ginecólogo. Me gustaría interrumpirle aquí en esta parte. Antes de empezar con perfecto. los síntomas, no sé si nos puede explicar, Doc, más a fondo o más a detalle a todas las personas que están en casa, que se les complica entender este proceso de qué es lo que pasa en nuestro útero. El Doc nos decía que era una inflamación del endometrio, pero ¿qué es lo que realmente pasa? O sea, ¿se desprende, no se desprende, se va haciendo más grande, rodea todo el útero? ¿O qué es lo que pasa en nuestro útero? A ver, la definición es tejido de endometrial en el lugar en donde no tiene que estar. Entonces, el endometrio, como ya nos indicó Carlitos, tiene que estar dentro del útero, forrando la pared interna, pero la endometriosis encontramos ese tejido afuera del útero, en las trompas, en los ovarios, en el peritoneo, que es una membrana que recubre toda la cavidad interna. Entonces puede estar en intestino, vejiga, en recto, y puedes tener localizaciones muy raras y extrañas, incluso en pulmones y en cerebros, en caso muy severo. O sea, se puede ir yendo se por puede ir la por todo el sangre. cuerpo. Es un tejido que debe estar en una cavidad, pero Y que está pueden en otro. encontrarlos en cualquier Ahora, otra parte ese del tejido cuerpo. no es que sale en cada menstruación. O sea, sí puede estar en diferentes partes del útero, pero no sale todos los meses de la menstruación. Se queda ahí, se mantiene. El endometrio tiene un espesor y las 2/3 partes se desprenden y se van en la regla. Ajá. Y en lo que queda se tiene que regenerar para tratar de recibir un embarazo, que esa es la idea del endometrio. Es como el ciclo normal. Ese es lo que normal, pasa. pero la endometriosis tienes el tejido que está en otro lado, pero ese tejido sigue respondiendo a las hormonas que los ovarios producen cada mes, por eso parte de los síntomas son cíclicos. Ya te viene la regla y tienes los síntomas acompañados de eso. A la larga, porque es un proceso que puede empeorar, puedo ya tener dolor todo el tiempo, ya no solo en las reglas. Y aclarando un poco más aparte, si es que esto es cíclico, si es que esto es mes a mes y que eventualmente tendría que ser solamente a nivel uterino, los otros focos de tejido en otras partes del cuerpo, entonces también cíclicamente se activarían, se inflamarían y dolerían, ¿no es cierto? Esa es la base de la fisiopatología de la enfermedad. Y el doctor el dolor ya no sería solo en el útero, sería sino dolor solamente en la parte partes. Los pélvica, síntomas sino dependen en de donde dónde se encuentra localizado. Ahora sí creo los que focos. sería importante, ¿no? Una vez aclarado qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, los Correcto. síntomas, Entonces, lo que usted estaba más retomando. que síntomas y signos, hay lo que se llaman Señales. en medicina las señales, y vamos a hablar de esto en los Ajá. próximos temas. Siempre vamos a hablar de las banderas rojas o las Exacto. red flags. O sea, ¿qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que yo digo? Uy, me está pasando esto, yo lo escuché, tengo que ir donde mi especialista. Doc, por favor, A ver. empecemos. El principal, el dolor en la menstruación o dismenorrea, que ya mencionó Carlitos. ¿Es normal tener cierto nivel de dolor en las reglas? Sí, pero es un dolor leve, tolerable. Cuando el dolor es fuerte, cuando tengo un dolor incapacitante, es decir, me tengo que quedar en casa, pierdo trabajo, pierdo clases, necesito medicación para que me pase, y aún así con medicación no cede, bandera roja, puede ser endometriosis. Doc, Imagínate. en ese caso hablo en base Sí. a mi experiencia, ¿no? Yo desde el primer periodo que me llegó, yo todos los meses sufro con los cólicos. Pero sí, he tenido chequeos y no me han dicho, ¿no? Al menos que Correcto, podría ok. ser una paciente con endometriosis. Pero sí, el cólico es que si no me tomo la pastilla cada 5 horas, Exacto. me muero, se me baja la presión, me da vómito, me mareo. Exactamente, sí. Podría ser una bandera roja. Exactamente, sí. Hay otras causas de dolor intenso durante la menstruación, pero tenemos que ir viendo y haciendo lo que se llama un diagnóstico diferencial. Y tengo otras cosas más para ver, para ir llegando a ese diagnóstico de ¿Cuáles son endometriosis. entonces, Doc, esas Entonces, la banderas otra, rojas? estos dolores que con el tiempo, en vez de mejorar, van empeorando. Esa es otra red flag. ¿Sí? Por A o por B, en algún momento tomé medicación anticonceptiva y mientras estaba tomando eso, mejoró el dolor. Es probable que Otra se trate de señal. una endometriosis. Así Entonces, es. si es que alguien ha estado tomando medicación anticonceptiva y puede ser por ovario poliquístico que le dijo su médico, o por cualquier Exactamente. indicación, o por anticoncepción, y ve que mejora este tipo de sintomatología, las deja de tomar y regresa, o con más fuerza la parte de Exacto. dolores, Podría otra ser, de las así banderas es. rojas. Ok. ¿Cuál Otra sería bandera otra, roja. Estoy intentando tener niños. Ya ha pasado un periodo considerable, generalmente tomamos como un año. Y si en ese año no he logrado o ha sido difícil quedarme embarazada, incluso teniendo niños antes, es otra red flag. Incluso teniendo mi periodo, siendo regular en mi periodo menstrual. Correcto. Sí, porque ya vamos a ver las complicaciones que podemos tener. Correcto. Ok. Y en ese punto también es muy importante.
las edades en las que frecuentemente vamos a encontrar con mayor probabilidad o prevalencia este tipo de enfermedades. Sí, en cuanto a la prevalencia, más o menos se estima que 1 de cada 10 mujeres, alrededor entre el 2 al 10% de mujeres tienen endometriosis. Si yo tengo un antecedente de dolor pélvico crónico o de infertilidad, esa cantidad puede llegar a ser hasta el 50%. Es decir, en la mitad de las mujeres que presentan problemas de infertilidad o dolor intenso en la regla pueden tener endometriosis. Y hay que aclarar lo que nos había dicho el doc Hugo antes de entrar, es que las mujeres pueden ser propensas a tener endometriosis hasta el último ciclo, o sea, es decir, hasta antes de la menopausia. Sí, no solo en mujeres jóvenes. Cuando tengan funcionalidad. Por supuesto, exactamente. Hasta tu última regla puedes tener endometriosis. Se acaban los óvulos en el ovario, se acaba la producción de las hormonas femeninas, por lo tanto los focos endometriósicos ya no se estimulan y la endometriosis se acaba, pero no las consecuencias o las complicaciones que te haya dejado esa endometriosis. Correcto, por eso 2 puntos importantes en este segmento, y si producción nos va poniendo las imágenes, recuerden entonces, 1 de cada 10 mujeres eventualmente en casa que nos están viendo, sus compañeras de trabajo, en tu oficina, en el colegio, en la universidad. Probablemente 1 de las 10 compañeras podría tener este tipo de patología, podría estarla viviendo, tal vez no está muy claro, como vemos en el gráfico. Entonces, por favor, si tú tienes una amiga del trabajo, si tienes una compañera en tu universidad, si tienes a tu hija, si tienes a tu hermana que tiene sintomatología como la que estamos mencionando, ojo, sería muy importante. Y obviamente por eso también aquí tienes los teléfonos, tienes la dirección de nuestro especialista, el doctor Hugo Sánchez, para que también te comuniques con él y por favor, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos y de una vez, ¿dónde lo podemos encontrar? Perfecto. Yo estoy en mis redes sociales como Dr. Hugo Ginecólogo. Sí, estamos en nuestro centro médico que se llama Woman Care, 6 de diciembre y Pasaje El Jardín. Y tenemos todo lo que necesitan para el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de este tipo de enfermedades. Buenísimo. Entonces ya sabemos dónde encontrarlo, ¿no? Milari, por favor, en casa, aprovechemos. Tenemos médico aquí, tienen consulta abierta, por favor, en su casa. Llámenos. Estamos agradecidos también de sus mensajes para seguir compartiendo en este sentido. Doc, tengo 2 preguntas. Vamos. Ya. A ver, nos escriben, full sintonía desde Ibarra, muchísimas gracias. Un abrazo. Doc, Hugo, ¿cómo se detecta ese tejido endometrial fuera del útero? ¿Qué examen se debe realizar? Eso creo que más adelante, ¿no? Bueno, en la parte del diagnóstico. Una parte del diagnóstico podríamos como que ir abordando. Ya si tenemos esta parte de la sintomatología, la parte de las red flags, la paciente, va a la consulta del doctor Sánchez, y el doctor Sánchez en ese momento, ¿qué es lo que le pediría para un diagnóstico? Sí, lo primero, ya tenemos la parte de que ella me refiere, tengo que examinarla. Tengo que hacer un examen bien exhaustivo de su sistema reproductivo. Tengo que colocar un espejo vaginal, ver el cérvix, a veces puedo tener focos en el cuello del útero, entonces tengo que hacer eso, tengo que palpar el útero para ver el tamaño, la movilidad, porque la endometriosis genera adherencias dentro del cuerpo. Entonces, ocasionalmente puedo encontrar el útero que está fijo, o puedo encontrar una masa en el ovario, está fijo, duele. Otra cosa importante que nos estábamos olvidando, dolor al tener relaciones sexuales. La dispareunia o dolor al tener relaciones es otra red flag. Correcto. No es normal. Doc, repitamos los síntomas, banderas rojas, como ustedes le llaman en la medicina. Entonces, como siempre hacemos una recapitulación. A ver, vamos, Lari. Dolor intenso que no pase con medicamentos durante la menstruación. Correcto. 1. Ya me olvidé. Dolores en las relaciones. Dolores en relaciones, en las relaciones sexuales. Se llama dispareunia en medicina, pero son dolores molestosos, incómodos cuando hay relaciones sexuales. ¿Qué más? Se puede complicar con infecciones, porque creo que se ha escuchado con las infecciones sería también. otro capítulo, pero en este punto más bien es dentro de las red flags. ¿Qué más? Le duele, vaya al doctor. ¿Qué más, Doc? Dificultad para conseguir un embarazo. Dificultad para conseguir un embarazo. Esas 3 podrían ser las señales. Sí, esas serían las principales, las más asociadas a las otras que también dijimos. Si usted está con dolores, molestias, toma anticonceptivos por algún tiempito, mejora la sintomatología y después vuelve, por ejemplo, ahí también tenemos ¿El malestar estomacal también, Doc, podría ser? Sí, dependiendo de donde esté, ¿no? Es, exactamente. Claro. Puedo tener irritación intestinal, puedo tener irritación vesical. Si tengo focos de endometriosis en intestino, hay mujeres que durante la regla se les afloja el estómago, les da diarrea, por ejemplo. Eso me indica que puedo tener. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Y te corto un poquito ahí, Huguito, porque nosotros en la parte clínica muchas veces estamos asociando a dolores intestinales que no tienen un origen claro, y dentro de este despiste o este diagnóstico diferencial tenemos muchas veces la parte de síndromes de intestino irritable o de colon irritable, pero muchas
veces cuando hacemos el approach o el aproximamiento con el médico ginecólogo, resulta que el ginecólogo nos dice no es colon irritable o sí puede ser colon irritable, pero secundario a una endometriosis. Yo tengo una pregunta aquí Claro para que el sí. Doc. Estoy atenta a todo lo que nos dice. Doc, ¿cuánto tiempo puede pasar en una mujer hasta que se dé cuenta que posiblemente tenga endometriosis? Lamentablemente, bastante tiempo. En parte idiosincrasia, incluso algunos médicos y dentro de esos ginecólogos no le hacen mucho caso al dolor durante la menstruación, cosa que es importante. Te dicen, no, es normal que te duela, no te preocupes, tómate esto, no pasa nada. Entonces hay que tomarle mucho cuidado al dolor durante la menstruación. ¿Cuánto pasa? Puede pasar hasta 6 años, a veces mujeres que hasta 10 años, hasta llegar recién a un diagnóstico, y el problema es que en ese momento puedo tener consecuencias ya graves. La idea es ir lo más pronto, diagnóstico rápido, eso me evita secuelas. Por eso entonces se recomienda los chequeos ginecológicos cada cuánto tiempo, Doc. Cada año idealmente se debería hacer el chequeo. Para detectar temprano, ¿no? Este Perfecto. proceso Así es. y actuar rápido. Así Milari, es. ¿qué es lo que más le manifestamos a la gente que no tiene que hacer en casa? Automedicarse. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque esa pregunta también es de, en la parte ginecológica, ¿qué tan alta es la cantidad de automedicación? Claro. Sea por analgésicos, sea para infecciones, sea para molestias de la parte Altísima. Yo te diría que más de la mitad de las pacientes vienen medicadas por ellas mismas o porque se acercaron a la farmacia y preguntaron y les dieron alguna cosa. Perfecto, Doc. entonces con más razón todavía, Exacto. si tú estás en casa, nuevamente te pedimos, bájele a la automedicación. Automedicación. Porque como ustedes ven, lo que dice el doctor Hugo es cierto. No es solamente el problema de salud que tenemos, sino las consecuencias que podríamos tener de no tratarlo a tiempo. Si tú tomas un analgésico, algún tipo de medicamento, ocultas los síntomas, dejas pasar mucho más tiempo y podríamos tener muchas más complicaciones. Así que Es nos muy vamos a una cierto. pausa, Nos Lali. vamos a una pausa, las 12:01 en punto. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Estamos recibiendo muchísimas preguntas. Al regreso las respondemos. Vamos con la Meditrivia. Vamos con la antes. Meditrivia también, por a ver, favor, vamos a en ver los casa. porcentajes. Vamos a ver cómo Vamos a ver están los los porcentajes, ¿cómo porcentajes de la Meditrivia. La La saliva. papera se sí. transmite por La saliva. el aire, ninguna es correcta. Vamos, la saliva 50%, el aire 30%, ninguna es correcta el 20%. Vamos, Ajá. sigan participando y recuerden llamarnos, estamos con especialista en vivo. Interactúe con nosotros en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram, doctor7.es. También recibimos llamadas en vivo para que el Doc Hugo les responda. Ya volvemos con más de Doctor 7, no se vayan. Continuamos con Vamos, más de vamos. Doctor 7. Muchísimas gracias a todas las personas que están interactuando con nosotros desde Ibarra, nos escribían desde acá de Quito, desde todas las provincias de nuestro querido Ecuador. Gracias por ser fieles a Ecuador TV. Antes de continuar con este tema de la endometriosis, yo les quiero realizar la pregunta del día de hoy del mito o verdad, y es que si es que yo como maní en el embarazo, mi bebé puede salir alérgico. Eso también creo que nos podría responder el Doc Hugo, ¿no? Así es, vamos El a día de aprovechar hoy. justamente en la coyuntura del día de hoy, porque nosotros hacemos al final, vemos qué es lo que responde la gente y les aclaramos al final, pero vamos a Exacto. hablar. La mujer embarazada que come maní, los bebés pueden tener, y esto aplica para otro tipo ¿Algún de tipo de sustancias, alergia? ¿no? O sea, tiene alergia solamente porque la mamá comió. Si no, veamos qué pasa en la parte de los mitos o verdades. Doc, estábamos hablando en corte acá con el Doc Hugo y claro, yo le decía que uno de los síntomas principales para saber si es que yo podría tener o no endometriosis son los cólicos menstruales súper fuertes. Pero también le decía al Doc que en toda mi familia las mujeres tienen ese tipo de cólicos. ¿Cómo diferenciarlo ahí? Perfecto. A ver, algo importante son los factores de riesgo. Ajá. Para ver si yo los tengo o no, y eso aumenta mi probabilidad. Entonces sí, la endometriosis tiene un factor familiar. No está muy claro cómo, parece que hay algunos genes ahí, pero si mi mamá, mis hermanas, familiares en primer grado han tenido, es muy probable. Yo tengo un riesgo más alto de eso. Hay factores inmunológicos también, hay factores ambientales también y hay factores hormonales. Mujeres que inician la menstruación muy temprano en su vida, 9 años, y terminan la menopausia tipo 50, 53, tienen más riesgo. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo de exposición a los estrógenos. Entonces, esa exposición también hace que tengan más riesgo. Doc, los cólicos, el dolor de los cólicos menstruales es hereditario. Hay un factor familiar. No se ha aclarado tanto si es genético como tal, pero sí hay un factor familiar. Si mi Porque familia hay, sí. Le hago esta pregunta porque en mi familia, incluso creo que en casi todas las familias de acá,
claro, si tengo a mi hija y le empieza a dar cólicos súper fuertes, no, es que a mí también me dan. Es porque es de familia, Exacto. es hereditario. Y no le incluso presto puede atención. llevar Así es. a que sufran consecuencias a futuro, que puede hacer que tenga una cadena de endometriosis todas las mujeres de la Exactamente, familia sí. y no se traten. Exactamente. Por eso es muy importante la parte de la educación en casa, porque muchas veces cierto. nosotros llegamos a normalizar lo anormal. Entonces lo que les decíamos, no porque yo tenga un umbral del dolor más alto y yo me aguante, es necesario que todos los demás en casa tengan lo mismo. Entonces, si a mí me ha pasado, a ti también te tiene que pasar. No, Es cierto. así que hay muchos síntomas, muchos signos, y vamos a tomar a la lección a la Lari nuevamente. El conjunto de síntomas y de signos, ¿cómo se llama, Milari? Síndrome. Muy bien, otro premio para Lari, muy bien. Yo Ese es un estoy ahí síndrome. atenta. Entonces es muy importante porque muchas veces nosotros llegamos a normalizar síntomas y signos que en realidad Así es. son llamados de atención. Yo quería hacer una Doc, pregunta dígame. al doctor Huguito. Ahí dígale. Cuando nosotros hablábamos de las posibles causas de esto que nos mencionan algunos textos de que eventualmente puede haber esta parte de una menstruación retrógrada, ¿es real? ¿No es real? ¿Es mito? ¿Es solamente una teoría? No es mito, hay varias teorías. No todas te pueden justificar por qué aparece en tal o cual lugar, pero la de la menstruación retrógrada es la más aceptada al momento. Claro que Hay sí. otra que se llama la metaplasia celómica. Toda la pared que recubre la parte interna de nuestro abdomen y pulmones viene de un epitelio del embrión que se llama epitelio celómico y se cree que esas células en algún momento se pueden transformar a células de endometriosis y por eso podemos tener en pulmón, por ejemplo. Doc, aquí me gustaría, por favor, que nos explique con palabras que la gente en casa también entienda, que se les haga más fácil entender eso de la menstruación retrógrada. O sea, la parte de la menstruación retrógrada, y permíteme un Ajá. ratito acá, Exacto. para que venga el doctor Huguito, pero sin dejar pasar también, gracias, sin dejar pasar lo que dice el doctor. Recordemos que cuando el bebé ya es fecundado, ¿no es cierto? Que empiezan a dividirse las células en múltiples células, después va a haber una producción y se va a ir produciendo la parte del embrión. Ajá. Entonces lo que dice el doctor es que hay varias capas que van a ir dando varios órganos en la formación. Entonces lo más probable, y según lo que le entendí aquí al doctor Huguito, es que probablemente una de estas capas se pueda no solamente formar esta parte o estos órganos, sino también podrían irse desde la formación ya a otras partes también. Así es. Ok. ¿O que crees que normalmente tú ya eres A un ver, lo que yo adulto le entendía. y estas células que están forrando, que es como, prácticamente es como la envoltura de las salchichas. Correcto. Es una membrana transparente, Exactamente. finita. Ahí esas células que están normales en algún momento se pueden transformar en células endometriales. Ah, ok, una transformación Exacto, también. esa es Entonces, una hay otra metaplasia. teoría. Creo que no me hice entender la pregunta. No, menstruación retrógrada, voy. Ya, Ajá, ya vamos, exacto, ya ahí vamos a voy. tu pregunta. Ahorita Ah, ok. estábamos aclarando Ajá, esto porque como sí, sí. hablábamos de esta parte celómica, Ajá. a veces en casa uno se queda así. Entonces la idea es que también en la formación Del puede bebé. haber Una alteración una ahí. alteración y Ajá. una transformación. Así es. Entonces, para la pregunta de la Lari, por favor, doctor. Por Luis. favor, Doc, porque estaba Normalmente perdida. tenemos el endometrio que está Ajá. editadito aquí, al día 28 se empieza a desprender para que se pueda regenerar nuevamente y todo sale en forma de gotitas de sangre. Por acá, esa es la menstruación. La normal, Pero, la la que normal. Pero puede ser todo que mundo una conoce. parte de este flujo que está saliendo venga por aquí, por las contracciones del útero Por y las trompas sale de por las trompas y esa sangre llega a la cavidad y se puede pegar aquí, se puede pegar en el ovario, se puede pegar en la vejiga que está delante o en el intestino. Ok. Esa es la teoría de la O sea, la menstruación mayoría, retrógrada. La menstruación de va hacia atrás. Exactamente. En La, vez de la ir hacia mayoría abajo. de la menstruación sí habría hacia Así es. abajo, sí habría las gotitas que manchan, que salen, pero Así es. una porción entonces sí podría Sí. ir a la cavidad. ¿En todas las mujeres o en qué caso se podría dar esta menstruación retrógrada? No en todas las mujeres. Puede haber, hay mujeres que sí, cuando uno entra a operar, por ejemplo, ¿Cuál un sería el quiste, factor de riesgo? y yo veo por ahí, encuentro un poquito de sangre, sé que está menstruando y tiene un poquito de menstruación retrógrada. Factores de riesgo hay algunos, pero por ejemplo, hay mujeres que tienen algún problema aquí en vagina y tienen algo que no es normal, tienen un himen imperforado, por ejemplo. El himen normalmente tiene unos orificios por donde sale la sangre, pero ocasionalmente hay un problema de formación de ese himen dentro del útero de la madre y no tiene ningún hueco. Entonces la mujer empieza a menstruar y esto se va acumulando aquí, se va acumulando y va regresando y aumenta aumenta la presión y empieza a salir todo por acá. Eso se llama hematometra con himen imperforado. Esas mujeres Ok. tienen endometriosis, por ejemplo.
ejemplo. Entonces, Casi muchas. para hacerle gráficamente en casa, hay algunas damas que eventualmente, por más que ya estén en su edad fértil, no van a tener esta parte con el orificio Así es. natural por donde tiene que salir la menstruación. Esto está sellado. Así es. Entonces, eventualmente con las menstruaciones, que sí las podría Eso. tener. Siente los síntomas de la menstruación, pero no ve el sangrado. Correcto. Mucho de esto el cuerpo lo reabsorberá, pero una parte podría Así es. retroceder. Bueno, creo que hasta esta parte estamos súper claros Qué de la perfecto. menstruación retrógrada y de las señales para ver si es que uno tiene endometriosis. Creo que es muy importante también tocar el tema del diagnóstico. Nos queda ya menos de 15 minutos de Vamos a programa. ver, entonces, no, pero Perfecto. eventualmente, Ajá. ¿qué estudios específicamente, o de sangre, o de imagen, ustedes piden Perfecto. en la parte ginecológica? Siempre, después de la parte clínica, nos apoyamos en imagen ultrasonido. Es nuestra principal herramienta. Un eco que tiene que ser transvaginal de preferencia. Si la mujer ya ha iniciado su vida sexual, tiene que ser transvaginal. Vemos directamente. Entonces, ahí podemos ver las lesiones. Ocasionalmente, aquí en el ovario puedo tener acúmulos de células endometriales que me hacen una especie de quiste que se llena de una sangre como sangre vieja, que es un líquido que parece Nutella, chocolate bien espeso, y los llamamos endometriomas. Yo los puedo ver en el ovario, puedo ver endometriomas en otro lado, y cuando los implantes tienen más de medio centímetro ya los puedo ver, pero hay que ser muy prolijo con la imagen para encontrar. ¿Sí? No siempre puedo ver la endometriosis en ecografía. Cuando es Entonces, inicial, cuando es superficial, cuando es mínima, todavía en el eco no voy a ver nada. Por eso la principal Entonces, sospecha es clínica. ¿cuáles serían las otras alternativas Ya. para diagnosticar? La resonancia magnética es otro examen de imagen que estamos haciendo para el diagnóstico Ajá. y que nos ayuda bastante. Lamentablemente el acceso no es tan sencillo porque es un examen que es relativamente costoso, pero nos ayuda bastante en los casos en los que tenemos algún problema. Doctor Huguito, ¿en qué porcentaje el diagnóstico llega a ser quirúrgico? O sea, que yo tenga que entrar a la cavidad abdominal probablemente para ver, observar. Exactamente, el tipo. justamente ahí vamos a lo que llamamos eso no es parte del tratamiento, eso es patrón, para no, diagnosticar. podría ser. El patrón de oro gold Exactamente. estándar en endometriosis es la laparoscopía, que viene a ser una cirugía. ¿Cómo Tengo que es entrar la por el ombligo, inflo la cavidad con gas, entro una cámara de televisión por aquí y miro toda la cavidad. Entonces, Y veo para y busco diagnóstico. los focos de endometriosis o las lesiones y ahí diagnostico. En otros países lo hacemos, mujeres con dolor Justo, intenso ajá. se hace. Aquí no lo hacemos tan de rutina por el asunto costo realmente, Pero porque es sí una es- cirugía. sí hay se, ese se proceso. debería hacer a todas las que ¿Usted sospechamos. lo hace? Sí, claro, Claro que sí, que por sí. supuesto. La laparoscopía. Sí, claro que sí. Y cuando hacemos la parte del diagnóstico, el tratamiento, para que en casa sepan que esto sí tiene un tratamiento y que mientras más rápido, mejor. Exactamente. ¿Cómo abordamos la parte ya de la Perfecto. terapéutica? El tratamiento en general tiene que ser individualizado. Ahora estamos con esa tendencia en medicina. No le puedo dar lo mismo a todas. Tengo que ver cada caso y depende del estado en el que la mujer se encuentra, la edad que tiene y qué es lo que ella quiere. Si quiere ser mamá, por ejemplo, necesito tener un tratamiento diferente, así ya fue mamá. ¿Sí? Perfecto. Entonces mi tratamiento depende de la severidad, de la extensión de los síntomas y de lo que mamá quiera, de lo que la Perfecto. mujer quiera. O sea, si hay un Ok. tratamiento específico, Exacto. se individualiza de acuerdo a cada Exactamente. una de las pacientes, de acuerdo al tiempo. Y un punto importante que también habíamos conversado, ¿qué pasa si es que yo no lo trato a tiempo, no lo detecto a tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias Perfecto. que Sí, podríamos muy tener? buena pregunta. Aquí voy a tener focos endometriósicos inflamados, sangrando cada mes, que si entran en contacto con otra parte, como intestino, como el útero, se van a pegar y se forman adherencias dentro del cuerpo. Y el formar adherencias es una de las principales complicaciones de la endometriosis, porque si esta trompa se pega aquí, se forma una maraña, se tapa, no va a poder pasar el espermatozoide ni el óvulo y voy a tener infertilidad. Correcto, infertilidad. Esa Así es es. la consecuencia más grave que se podría tener. ¿Podría desencadenar a otro tipo de patologías, no sé, como cáncer al útero? No, ovario? realmente no hay una relación directa de la endometriosis, Ajá. eso sí es importante estar tranquilos, Que no lo hay aclare, relación ajá. con el cáncer de la endometriosis, es una enfermedad benigna, crónica, larga, pero benigna. Una pregunta que nos están haciendo es justamente, ¿qué es esta parte de las adherencias, doctor Vito? Porque, ¿qué significa adherencias en el abdomen? o en- Perfecto. Sí, Ajá. la adherencia es una unión anormal entre estructuras que están dentro de la cavidad. Por ejemplo, las trompas están a los lados del útero colgando de esta manera, Entonces- pero llega un momento en que si tengo endometriosis o alguna otra cosa que causa una inflamación, se me puede quedar pegado. O sea, adhieren las Ok. superficies y se me pega al útero, se me pega al intestino. Un signo clásico, por ejemplo, en la ecografía, le llamamos el signo del beso de los ovarios. Vemos los ovarios metidos atrás del útero y totalmente Y se pegan los pegados. dos. Están pegados ahí y siempre hace el eco y siempre están ahí. Otras veces tú ves el ovario por un lado, por otro, dependiendo del signo. Signos muy Doc, importantes. entonces, una de las Eso es una consecuencias, adherencia. una de las consecuencias también, volviendo a esto de que qué pasa si no me trato,
sería la infertilidad. Infertilidad, adherencias, problemas abdominales. Mucho ojo en casa porque a veces inclusive estas adherencias en las damas podrían dar cambios a nivel del intestino, Exacto. pseudoobstrucciones intestinales Exactamente. que son muy importantes porque muchas veces las damas tienen estos antecedentes, entonces mientras más rápido, mejor, ¿no es cierto? Siempre. Doc, Correcto. tenemos preguntas. Vamos con las Ahí, preguntas para vamos el ahí. especialista. Buen día, yo tuve endometriosis, logré embarazarme a los 29 y 31. Tuve 2 niños, ahora tengo 40. ¿Es posible que vuelva a tener endometriosis a pesar de que me ligué? Sí, la endometriosis es un problema crónico que solamente lo controlamos, no lo podemos curar. Entonces, mientras tenga el diagnóstico, no voy a dejar de tenerla. Es importante estar siempre en tratamiento. Ok, este va para los dos. Muchos saludos para el doctor Hugo Sánchez, e importante el tema de hoy. También para el doctor Carlitos, full sintonía del TENA. ¡Oh, Dice. saludos! El doctor también Gustavo Vivitos del Puyo, así que somos ¿En serio? conterráneos. Sí, Así claro que es. sí. Así Somos que saludos provincianos para todos. Tierrita Sagrada a nivel nacional. Doc, a ver, aquí vamos con otra pregunta. Buenos días, chicos. Les felicito por el excelente programa. Tengo una duda. ¿La endometriosis es incurable? Saludos desde el Napo. Gracias por tratar este importante tema. ¿La endometriosis afecta más órganos de los reproductivos? Ok, la endometriosis es controlable. La vas a tener mientras tengas tu vida reproductiva. Es necesario estar en tratamiento. Puedo tener una cirugía súper extensa y voy a tener un periodo de remisión súper largo, pero siempre hay que estar en seguimiento. ¿Afecta a otra parte que no sea órgano reproductivo? Sí, puede afectar intestino, puede afectar vejiga, puede afectar cerebro, pulmones. Incluso también encontramos a veces mujeres que han tenido cirugías previas y tienen una bolita en la cicatriz y cada mes esa bola duele. A veces hay implantes de endometriosis en las cicatrices, eso es importante. ¿En serio? Otra Aquí, preguntita vamos que con nos otra hacen pregunta, Doc. específicamente. ¿Hay grados de endometriosis? Por ejemplo, Perfecto. ¿se puede graduar la endometriosis en la severidad? Sí, claro que sí. Hay algunas escalas para establecer la severidad de la endometriosis y hay algunas clasificaciones. No son tan sencillas, pero sí, consideramos que puede haber una endometriosis leve, moderada y severa. Todo depende de la localización de los implantes, del tamaño de los implantes y de los hallazgos. Doc, le estaba leyendo que en la endometriosis es también posible hasta que le saquen el útero. Sí. Sí, este es en casos severos. extremos, incluso puedes terminar en resección intestinal. Imagínate, por eso Porque leve, moderado y severo. Ajá, puede invadir toda la pared del intestino y esa mujer hace la deposición con sangre todos los meses. Para que yo tenga endometriosis leve, moderado o severo, ¿es cuestión de que pasen los daños o dependiendo del organismo o de la afectación del tipo de endometriosis? Generalmente no la encuentras desde el comienzo, sí, es más probable cuando pasan los años, pero una cosa importante, lamentablemente en endometriosis, la sintomatología, la severidad, qué tan graves son los síntomas, no siempre se correlaciona con el lo que tiempo. yo voy a encontrar Ok. adentro y con el tiempo. Así es. Perfecto, Ok, buenísimo, muchísimas gracias. Doc. Oiga, Interesante, ¿sí o no quiero que se acabe. Por eso Doctor los 7. viernes, por favor, acompáñenos todos los días, Vamos ya a saben, poner- lunes, miércoles y viernes en medicina humana, martes y jueves medicina veterinaria, Ajá. pero sobre todo los viernes contaremos con especialistas de la calidad del doctor Huguito para que nos aclare mucho mejor estos temas que son trascendentales para su salud. Eso Vamos a es ver cierto. los Y, resultados de la Y Meditrivia. espero que no sea la primera y la última vez que nos visite, Doc. Con Para todo gusto, seguir por teniendo supuesto. temas Correcto. relacionados con la ginecología. Así es. Antes de irnos a la pausa, a ver, Edu, ¿cómo van esos porcentajes de la Meditrivia? Y dice así, la Vamos a ver. papera se transmite por la saliva va ganando 60%, el aire 35%, C ninguna es correcta 5%. Usted tiene ya solo unos par de minutos para que siga interactuando con nosotros, votando en nuestras redes sociales de Doctor7.es en Instagram o también en nuestro WhatsApp. Y aprovecha al Doc Hugo para que le responda sus dudas. Estamos también receptando sus mensajes en el número que está apareciendo en este momento en pantalla. 12:21 de la tarde, estamos en vivo, ya regresamos con más. Vamos al corte y regresamos. Regresamos, es viernes. Es viernes, el cuerpo lo sabe, la salud lo sabe, así que usted en viernes cuídese mucho más, por favor. Y vamos Así a ver. es. Doc, para finalizar, muchísimas gracias por habernos visitado. Ya le dije que tiene otra cita con nosotros. Le comprometo desde ya. Repítanos, por favor, doctor Huguito, ¿dónde lo podemos Ajá. encontrar? ¿Cómo en las redes, en su consultorio? Contactos. Perfecto. Mis redes sociales, Dr. Hugo Ginecólogo, y estamos en nuestro centro médico que se llama Woman Care en el pasaje Jardín y Avenida 6 de Diciembre. Perfecto, Así que muchísimas no gracias. pierda más tiempo y acuda al experto, sobre todo a las mujercitas, ¿no? Sí, 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 Para definitivamente no es muy necesario que prevenir. ustedes vengan. Así es. Prevenir. Doc, recomendaciones, por favor, para finalizar con este Perfecto, tema. como siempre.
acudir rápido al médico, no automedicarse, tener un diagnóstico temprano. Importantísimo hacerse los exámenes que se necesita e iniciar el tratamiento y mantenerlo, que es súper importante. No descuidarse. Mucha gente se siente súper bien después de un año de tratamiento, se pierden, regresan después a quirófano y eso no es lo que queremos. Ok, y Doc, justamente topó este tema de cuánto tiempo duraría el tratamiento para endometriosis. ¿Es de aquí hasta...? Recalquémoslo nuevamente, Así Huguito. es. Ajá. Las señoras las damas que ya se han tratado para endometriosis y están dejando pasar más de un poquito de tiempo, ¿qué tienen que hacer? Necesitas estar en tratamiento todo el ¿Hasta tiempo, cuándo? no lo debes abandonar ¿Cuánto dura? hasta que llegue la menopausia. Hasta que llegue la menopausia, así que ojo, si usted ya estaba en tratamiento, pero por ahí se me está olvidando, visita a su ginecólogo, revísense nuevamente porque podría tener algún tipo de recurrencia. Podríamos tener una vida plena Hay siempre una y buena cuando pregunta, con tratamiento. Milari. Por Desde supuesto. el día 1 que le detecta la endometriosis. Por supuesto, estilo de vida completamente normal, sin ninguna restricción. Ajá. Estilo de vida saludable importantísimo. Correcto. Evitar plásticos. Hay una teoría de los microplásticos ahora que Ajá. funcionan como estimulantes de receptores de hormonas y pueden hacer que haya este tipo de problemas. Entonces, no calentar en el microondas la comida en los plásticos, todo lo que es envoltura plástica y el BPA hay que tratar de evitar. Sí, justamente eso conversábamos, Ya queremos sabía. tener algunos tipos de temas mucho más específicos y seguramente estaremos con el doctor Huguito Sí, nuevamente. por supuesto, Doc. Tenemos una última pregunta. Me diagnosticaron sarcoma endometrial. ¿Es por la endometriosis que no fue tratada a tiempo? No, el sarcoma es un tipo de tumor muy raro Ok. y no tiene nada que ver con endometriosis. ¿Qué es el sarcoma, Doc? ¿Un tumor Es benigno, un maligno? cáncer, es un tumor maligno, pero del tejido de sostén de un órgano, de lo que llamamos parénquima. Ok, Ah, buenísimo. perfecto. O sea, justamente la idea es, cuando hablamos de los sarcomas, es algo maligno. Entonces, es. normalmente, pero como dice el doctor Huguito, son dos cosas bastante diferentes. tienen. Así que probablemente no haya una relación directa. Ok, buenísimo. Doc, otra vez, muchísimas gracias. Creo A que ustedes, Vámonos muchísimas a- gracias. todos en casa quedaron encantados Sí, con el sí, Doc. sí, tenemos bastante Hugo. llamadas. Muchísimas Hugo gracias Sánchez. también por las Doc, preguntas. sí, por supuesto. Edu, creo que ya es hora, ¿no? De ver el mito o verdad. ¿Será cierto? ¿Será falso? El mito del día de hoy era que si usted está embarazada y come maní durante el embarazo, su hijo posiblemente podría nacer alérgico. ¿Qué me dice nuestro especialista? ¿Esto es un mito o esto es una verdad? Si come maní embarazada. Eso es un mito, No, totalmente. Un nada mito que ver. completamente. No, todo lo contrario. Le está exponiendo a ese bebé al maní y probablemente no haga alergia a eso. Generalmente ¿Y es lo de qué que... dependen las alergias entonces, Doc? O sea, que el bebé... Bueno, Ah, a básicamente es una respuesta inmunológica Exacto. generalmente a todo lo que nosotros podemos no exponernos muy frecuentemente. Por eso, recuerden, para tener menos alergias o menos respuesta alérgica, generalmente lo que tenemos que hacer es exponer en partículas mucho más pequeñas, en cantidades mucho más pequeñas, a ese factor que generalmente nos generan las alergias. Por eso esto es un mito, no es una verdad. La mamá Ok. puede comer tranquilamente maní, piña y cosas por el estilo, porque si es que va a ser alérgico el bebé, lo será de manera idiosincrática, o sea, propia, y lo irá desarrollando de acuerdo al crecimiento del Y bebé. el tipo de alimentación en el embarazo, Súper entonces, importante. ¿No Ah, es cierto? por supuesto. depende súper también de importante. cómo el bebé desarrolle. Claro que sí, es súper importante eso, por supuesto. Por eso Todo lo que vamos- dieta importantísimo, Exacto. hábitos muy importantes, la parte del ejercicio siempre es muy importante. Vámonos con la... Vamos con la Meditrivia. Ahí tenemos 2 minutos. Meditrivia, A ver, Edu, vámonos. ¿cuál fue la respuesta ganadora? La pregunta del día de hoy era la siguiente. La papera se transmite por la que ganó con un 60% fue la saliva. Doc, ¿el público estuvo en lo cierto? Pero Bueno, por no. supuesto que sí, como siempre van activados y como siempre están muy bien. Saludos y felicitaciones en casa. Sí, por la saliva, la paperas o parotiritis, infección viral de transmisión como cualquier otra enfermedad viral, generalmente causada nuevamente por virus, pero que eventualmente la importancia es porque en muchos de los casos puede causar alteraciones a nivel de las gónadas, o sea, de los testículos, en el caso de los varones, produciendo infertilidad. Así que por la saliva, cuidados como que fuera una virosis, así que Ok. mucho cuidado en casa, sobre todo cuando estén con cualquier tipo de Ajá. proceso viral. Doc, ¿de qué edad a qué edad es más propenso a que le den paperas? Generalmente en las edades infantiles, porque Ajá. es cuando más está. Hay vacuna para aquellos, así que vacune a su niño, por el amor de Dios. Hágale un bien a la comunidad, así que eventualmente hay vacunas, hay cómo prevenir esto, hay que manejarlos adecuadamente a los niños. Habíamos aprendido, Así es. Lari, Ajá. cómo se manejan las virosis o las infecciones virales. ¿Te acuerdas del... Sí, en el anterior programa. ¿Cómo lo hicimos? Con medidas de soporte, algo que controle la temperatura, Ajá. líquidos, no antibióticos, no megadosis de